Bueno, vamos a comenzar con la clase. Esta es la clase número 6, LP2 y LP1. En esta clase va junto con el parcial, ya está subido desde el domingo. Ya vi que algunos lo completaron, así que, bueno, vamos bien. Recuerden que tienen una semana para completarlo. Y una vez que lo comienzan, tienen 2 horas para terminarlo y un solo intento. No es como los desempeños anteriores que podían intentar 2 veces. Y respeten la fecha porque en este caso no la voy a extender a la fecha. Así que traten de terminarlo en la fecha correcta, que es hasta el lunes que viene. Son 25 preguntas similares a las que ya vimos. En esta clase, Hola, buenas tardes. buenas tardes. En esta clase, bueno, como les comenté, es parcial más la continuación del proyecto principal que comenzamos la clase pasada, que es un proyecto de administración de clientes. Em, el proyecto está subido en hay 2 versiones. Una es en el framework Net 6 con Visual Studio 2022, lo van a abrir sin problemas. Y otra versión que es con el Net Framework 7.0. Esto es para algunos que no tienen el último Visual Studio, que lo puedan abrir con Visual Studio 2017. Yo no lo he probado en el 2017, pero sí busqué en internet hasta qué frameworks soporta, y según lo que vi, soporta hasta el Net Framework 7.0, así que lo desarrollé en ese framework. Si alguien después lo abre en Visual Studio 2017 y me avisa si lo anduvo bien, excelente. Por el tema de que, bueno, algunos no tienen máquinas tan nuevas y no quería que se queden sin poder hacer el proyecto. Yo tengo ya armado este proyecto hasta toda la materia, ya hasta la última clase. Eh, la verdad que lleva bastante tiempo porque no es fácil migrarlo. En realidad no existe una migración porque si vos lo cambias de framework, cambia bastante, y así que es hacerlo de nuevo casi. Voy a ir tratando de subirlo en los 2 frameworks. En realidad en el Net 6 va a estar siempre, y en el 7.0 voy a ir tratando de subirlo en cada clase, y si no llego a una clase quizás me demore unos días, pero bueno, lo voy a ir subiendo también en ese framework. Pero bueno, avísenme si lo pueden abrir en Visual Studio más anteriores, digamos. En esta clase también se comienza con Ado.net. Ado.net son las librerías que nos van a permitir comunicarnos con la base de datos, en este caso SQL Server. Se puede también utilizar para MySQL o algunas otras bases. Nosotros vamos a trabajar con SQL Server. Y en sí, en esta clase vamos a ver 3 temas. Uno es, voy a repasar el proyecto que le subí, vamos a debuguearlo un poco, ver cómo está hecho en general. Y si, bueno, y lo que siempre les cuesta más es el tema de crear las grillas y cómo enlazar los datos a la grilla, las listas a la grilla. Y si no llegamos a verlo ahora, les voy a hacer un videíto explicándoles estos pasos. Porque así como es muy simple, si se traban en algún momento, pueden estar varias horas y es algo que lo tienen que manejar bien. Alguien me consultó sobre las properties o propiedades en las clases, y vi que también en los desempeños. Yo siempre los reviso para ver más o menos en qué se han equivocado. Y había una pregunta sobre properties que estaba media confusa, pero bueno, digamos, estaba correcta, como está en el desempeño. Y bueno, el uso de propiedades, ya vamos a ver un ejemplo práctico, pero en sí combinan aspectos de campos y métodos. Cuando hablamos de campos, hablamos de los campos privados que tiene toda clase.
y métodos, porque utilizamos los métodos get y set para acceder a esos campos que deben ser privados. Estos métodos públicos para acceder a los campos privados. Los campos de una clase nunca deben ser públicos. Esa es como la regla de oro, digamos, en las clases. Vos para acceder a un campo de una clase, debes hacerlo a través de un método. Antes se utilizaba de esa forma, luego aparecieron los métodos get y set, que en realidad no son métodos, son como descriptores, pero es una forma, digamos, de acceder a los campos privados a través de estas propiedades. Ya vamos a ver un ejemplo. Con estas propiedades vos podés manipular manipular o controlar el acceso a estos campos privados. También podés establecer si querés que estas propiedades las podés establecer como de solo lectura o solo escritura. Son algunos de los usos que se le puede dar. Como dice acá, se pueden validar datos antes de permitir un cambio. Pues, puedes determinar cierto tipo de reglas antes de que se cambie alguna propiedad. Es un ejemplo. Una clase persona tiene un campo privado de tipo entero que se llama sueldo, guión bajo sueldo. Y la propiedad es de tipo entero, se llama sueldo, no se pueden llamar iguales. Generalmente se suele poner guión bajo, o si no, la propiedad va con mayúscula y el campo con minúscula. Pero no pueden tener el mismo nombre. Y por esto se le llama getters y setters, porque con el get significa, get es obtener, obtener el valor del campo. O sea, hace un return de el campo. Ya lo vamos a ver el ejemplo en código, pero básicamente el get es un return del campo privado. Yo acá puedo poner más lógica. En este caso no hay lógica, pero yo podría validar si el sueldo es negativo, retorno un 0. Entonces estoy asegurándome que cada vez que alguien acceda a la propiedad sueldo de una persona, nunca sea negativo. Esto es más allá de todas las validaciones que se pueden hacer en el backend o en el frontend, porque vos cuando vas a ingresar los datos de una persona, de un empleado, vos podés tener tus propias validaciones en el front, y donde no le vas a permitir al usuario que ingrese números negativos. Pero se debe trabajar siempre de forma de módulos. Siempre vos como programador de una clase, a vos no te importa cómo se va a implementar esta clase, en qué front o en qué backend. Vos tenés que asegurarte, en este caso, por ejemplo, que los sueldos no sean negativos. Entonces lo vas a validar dentro de tu misma clase. Al igual que el set, donde el valor que se le va a asignar al sueldo viene en este campo value, se lo iguala al sueldo. Esto es una propiedad. Ya lo vamos a ver. Profe, ¿le puedo hacer una consulta rápida ahí? Sí, Cuando en el ejemplo ese de la persona, cuando quiere validar, perdón, el sueldo sí. eh, y, y lo hace a través de la propiedad, supongamos, en el caso que se está ingresando o instanciando a la persona con un sueldo que no corresponde, un sueldo menor a cero, supongamos. En ese caso, ¿cómo sería la mejor forma de advertir este error No, con es una que exception o s- yo no podés hacer excepciones. Yo no haría una excepción, sino simplemente lo devuelvo como cero, y que la validación en sí o el mensaje se muestre en el front, ¿no? O en el backend de última. pero una Pero, consulta ahí. sí. Si usted, por ejemplo, lo devuelve con cero, no está asignándole un sueldo que no corresponde a esa Bueno, persona y de alguna forma queda instanciada en un estado inválido, si se quiere. sí, pero lo que pasa es que ya eso es una validación a nivel negocio. Quizás vos acá querés hacer
Digamos, son muchas las alternativas que vos tenés o por qué querrías hacerlo. Quizás el sueldo no es la mejor el mejor ejemplo, pero em, No, pero supongo que es la edad, que pone una sí, edad la edad, que sí. no es correcta, o un Sí, pone nombre que edad, es vacío, o claro, algo vos pones así, digamos. edad 500 años, vos le decís, no, no acepto números mayores de, no sé, 100, 200. Son Yo digo para validaciones entender a internas ver en la si clase. Ya lo vamos a ver en el proyecto y quizás queda más claro, porque todo esto es más a nivel, no es a nivel de negocio, porque vos haces una clase persona y quizás esta clase se va a usar para un sistema de sueldo o se va a utilizar para un sistema educativo donde cada uno tiene sus distintas reglas de negocio, ¿entendés? Pero vos como creador de la clase, vos querés aplicar ciertas reglas que decís que no se pueden incumplir. está. Yo más que nada iba por ahí a ver dónde era, quién validaba eso, si por ahí la misma clase o o en la parte, en la capa del dominio, o si no, por ejemplo, en la capa de presentación uno podría Sí, hacer ese tipo de validación, ¿no? entiendo. Sí, no, o sea, no es esto para que empiecen a agregar todas las validaciones acá. No, no. En general, Ok, son pocas las validaciones que se deben hacer acá. ¿Mm? No empiecen a ok, poner ok. si empiezan a poner todas las validaciones acá, no sería lo ideal, digamos. En general, por eso están los getters y setters abreviados, que ya lo vamos a ver también, que son los que hemos visto hasta ahora, que donde pones get y set y no pones nada más, ni siquiera lo ves al campo. ¿Mm? Ya lo vamos a ver eso también. Y en la próxima clase, bueno, vamos a ver, vamos a seguir con nuestro proyecto, vamos a hacer el insert. En esta clase hacemos el select. Vamos a avanzar un poco sobre SQL, las instrucciones group by. Sigan viendo SQL, no se queden con eso. Los paquetes nugget, que ya hemos visto algo. Enumeraciones, algo muy usado en C Sharp. Y static, que me refiero a métodos estáticos, clases estáticas, que tienen que conocer esos conceptos. Son más de programación orientada a objetos, son conceptos iniciales, pero que tienen que saberlos. A ver, vamos a crear una propiedad. Tengo mi clase persona. Está bien la pregunta que me hiciste y me hace darme cuenta realmente que las dudas que tienen y no empiecen a poner validaciones en las propiedades para todo, no. Es muy raro que no quiere decir que es raro, porque capaz que alguien lo usa mucho, pero no he visto que se usen demasiadas validaciones en esto. Sí les voy a mostrar un ejemplo que sí se usa. Por ejemplo, vamos a crear nombre. Por ejemplo, esto está mal. ¿Por qué? Porque acá estás creando un campo de la clase como público. Eso sería un error. ¿Mm? Antes lo que se hacía hacer es un método, y el método, por ejemplo, set nombre. Y ese método accedía a la propiedad y lo cambiaba. Lo- Algo más, bueno, no es nuevo, pero ya hace varios años que está, pero lo que se usa es utilizar estos setters y getters. Y declaro mi propiedad o campo privado. Quizás en algún momento cuando hablamos de clases y propiedades, yo me refiero a cuando decimos, creen en la clase persona las siguientes propiedades o campos. Em, los vamos a utilizar quizás como sinónimos, propiedades, campos, pero tienen que saber en realidad bien la diferencia entre cada uno. Esto es el campo, que es privado. Y como hemos estado trabajando hasta ahora, en la mayoría de las veces, es más, este ni siquiera está. Miren cómo ya Visual Studio se lo sugiere. Fíjense que les aparece gris, aprieten Tab 2 veces
Y ahí lo estoy creando. Esta es una propiedad, nombre, con su get y el set. Que en este caso no tiene nada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Y bueno, que tienen su propiedad nombre, con el get y el set sin implementar. Pero bueno, está ahí y en algún momento lo pueden llegar a necesitar y lo van a utilizar. Esto no es un campo, sino es una propiedad. Y esto es lo correcto. Ahora, si quiero realmente implementar ese get o el set con alguna validación, esta es la forma corta y también pueden usar la forma larga. Podría utilizar nombre 2 también. Fíjense cómo con tab, me manejo solo con tab y ya Visual Studio me sugiere todo lo que tengo que escribir. Para no nombre 2 es otra propiedad, pero fíjense que accedo al mismo campo privado. Vamos a ir trabajando en paralelo acá para que vayan viendo las diferencias. Profe, Sí, incluso ahí si usted crea varios campos privados y los selecciona todos y aprieta en el foquito, después le genera todos los otros métodos públicos con los get y con los set encapsulados. claro. Esto, por acá. ¿Y cómo era? ¿Cómo decís? Lo que pasa es que tiene que borrar los que hizo ya públicos Ah, está bien, sí. Un acceso, sí, sí. Que y, te la escribe solo. claro, y le hace Sí, todo lo que... sí, yo antes lo hacía clic derecho. Había una opción que en Visual Studio más viejo estaba y ahora como que no la veo. Lo que pasa es que ahí tiene que borrar los que ya creó para que, como ya están, no le da la opción. A ver. Puede crear los que, o crea otro vez. Eh, En acciones Haga clic rápidas. donde dice acceso rápido, es ahí. Y bien. ahí elige el que quiere. Encapsular campo, sí. Y usar propiedad. Pasa que en los Visual, en esto, claro. No lo quería hacer de esta forma porque lo usa de la forma más nueva todavía, que es con funciones lambda. Fíjense. Que es un poquito más, más complejo todavía. O sea, esto sería lo mismo que esto. Pero ya con una función anónima lambda. Pero también está bien, también es correcto. Si ustedes lo hacen en Visual Studio el 2017, por ejemplo, si hacen lo mismo que yo hice recién, se los va a crear de esta manera. Lo que quiero mostrar es esto. Si yo acá hago P, fíjense que lo único que hago es declarar instanciar la clase persona. Creo el objeto P.nombre. En este caso yo estaría pisando el mismo campo, el campo nombre, porque yo estoy accediendo a distintas propiedades. Perdón, esta no, porque no tiene el get y el set en realidad. Yo podría hacer esto. Yo si tuviera esto, fíjense que las dos propiedades tienen nombres distintos, pero estoy accediendo a al mismo campo. Entonces, si yo hago esto, nombre y nombre 2, estoy trabajando en realidad sobre el mismo campo y me va a devolver, en este caso, si yo lo consulto acá, voy a ver que p.nombre2, no sería nombre, va a valer Di María, porque cuando yo accedo a nombre, en realidad estoy accediendo a guión bajo nombre. ¿Se entiende esto? ¿Por qué?
Si yo le doy F5 acá y lo pruebo, fíjese, yo nombre vale Messi, y nombre 2 vale Di María, y yo después muestro nombre, al cual yo le había asignado Messi, pero me muestra Di María. ¿Por qué? Porque porque las dos propiedades apuntan al mismo campo. Y por ser el último dato ingresado, ese es el que muestra. Claro, cuando yo accedo a nombre 2, estoy accediendo al método get, el cual me está retornando guión bajo nombre. Igual esto no tendría sentido hacer esto, Claro, sí, no, pues está pero, sobreescribiendo. pero bueno, es como para que vean la lógica. Lo que sí está bueno, sí está bueno y que sí lo vamos a utilizar para las grillas, por ejemplo, es esto. Trim, grilla. Acá, bueno, simplemente es el nombre y el apellido. Espera, acá sería Lionel Messi. ¿Lionel o Lionel? Sí, Lionel. Nombre, apellido. Acá está acá todo normal. Y si yo quisiera mostrar el nombre completo, yo acá tendría que hacer punto apellido. Y acá quizás meterle a un espacio en medio. Yo ejecuto esto. Voy a ejecutar de nuevo. Me muestra Lionel Messi, nombre y apellido. No es nada extraño. Pero lo que está bueno en las propiedades, por ejemplo, yo puedo querer hacer esto, string, nombre completo. ¿Y nombre completo qué sería? En realidad sería la concatenación del nombre y el apellido. Entonces yo puedo hacer nombre más espacio más apellido. Y en este caso sería de solo lectura, porque yo no puedo escribir, o sea, yo no puedo escribir el nombre completo directamente, debo acceder a través del nombre y el apellido. En este caso yo dejo solo el get, o sea, ¿qué significa? Que yo estoy haciendo esta propiedad de solo lectura. Y cuando yo acceda al nombre completo, voy a estar obteniendo el nombre y el apellido juntos, más un espacio en medio, o sea, yo puedo hacer esto. El nombre completo. El resultado es el mismo, pero ya lo manejo a través de una propiedad. Esto sí, esta forma sí es algo que se usa. Porque vos asignas valores individualmente y después quizás querés obtenerlo en conjunto. Entonces vos haces una propiedad. En este caso está bien que sea solo de lectura. Yo no podría acá, ¿qué pasa si yo le quisiera dar un valor a esto? No tendría mucho sentido. Podría cambiar el nombre o el apellido y después se arma el nombre completo. Y recuerden que en general vamos a estar utilizando las formas abreviadas de las properties, que es esto, public int, get, set. Nada más. Pero esto no es un campo, esto es una propiedad. Y después en algún momento ustedes le pueden implementar esta parte. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Bueno. Vamos a pasar a... Este ya lo cierro. Después se lo voy a subir a esta. A la parte del proyecto. Recuerden que entonces el proyecto hay dos. Uno es el Net 6. Los que tienen Visual Studio 2022 usen el Net 6. Los que tienen Visual Studio más viejo usen el que dicen... Ah, no dice Netcore 2. Va a decir 7.0.
porque intenté hacerlo en Netcore 2 y no pude. Por las versiones. Y avísame si les anda. Son muy pequeños los cambios en código entre los dos proyectos de distintos frameworks. Es más, no los vamos a ver ahora las diferencias porque no vamos a tener tiempo, pero de última se bajan los dos y comparan. Si quieren ver las diferencias, lo pueden ver en la clase Program. Esta sí cambia bastante, no es nada que ver entre el Framework 7, el Net Framework 7.0 y el Net 6, cambia la clase Program. Y un detalle es que en las clases, en las entidades, cuando definimos strings, los datos string, los de tipo string, por defecto aceptan null. Esto es algo también de teoría que parece que está en alguna de las clases también, si no después se lo subo. ¿Qué pasa? Hay los tipos de datos en C#, algunos tienen valores por defecto y otros se asignan en null. ¿Qué quiere decir esto? Si yo declaro una variable de tipo departamento y no hago nada más, sé que yo vengo acá, hago depart. No quiero ensuciar esto, vamos a ir al este es el formulario. Departamento de igual a new departamento. Apenas hago esto, todos los campos o propiedades de la clase ya tienen un valor por defecto, antes de que yo se los asigne. Ahora, ¿qué valores tienen por defecto? Eso es los campos de tipo o propiedades de tipo entero, por defecto van a tener un 0. O sea, si yo creo un objeto de la clase departamento y muestro así nomás, message button, messagebox.show de.id, acá voy a ver un 0. No voy a ver un null, sino un 0. Los campos de tipo string, por defecto, se inicializan en null. Me parece que en null, no estoy completamente seguro, pero es en null. Esto es porque ya por defecto vienen en null. Ahora yo a los tipos enteros yo les puedo decir que acepten null. Estos se inicializan en 0 y no aceptan null, a menos que yo ponga este signo de pregunta. No sé si eso yo lo di en alguna clase, me parece que sí. Si yo quiero que el ID acepte nulos, tengo que escribirle este signo de pregunta. Con esto voy a que en el proyecto del Framework 7 les va a dar error este signo de pregunta, no lo van a ver porque no se los permite el framework. O sea, por defecto asume que como los datos de tipo string ya son nuleables, digamos, ya pueden aceptar null, no es necesario que pongan el signo de pregunta. En las versiones viejas. En las nuevas sí se los pide, no es obligación, pero se los pide para que no muestre este warning. Fíjense que si yo no pongo nada, me tira un warning. El warning son errores, digamos, que me permiten compilar y funcionar sin problemas, pero te avisa el Visual Studio.net te avisa de que hay un posible error. Eso es un warning. Es un posible error. Entonces te dice este campo acepta nulos, pero considera la posibilidad de declararlo como una propiedad que admita null. Simplemente esto yo lo hago para que no me tire el warning. El framework más viejo no se puede hacer eso. Bueno, volviendo nomás al contenido de la clase.
Este es el proyecto que van a poder descargar. Si siguen todos los pasos, hay un PDF donde les indica cómo descargarlo, cómo ejecutarlo. Lo único que tienen que modificar cuando lo abran es, fíjense que la solución, en este caso la solución está dentro del proyecto del front. Cuando descarguen la carpeta, este es uno que yo modifiqué, pero va a estar dentro del front. Acá van a encontrar la solución. Lo que van a tener que modificar es la appconfig, que también es un tema de esta clase. Hay un documento que explica qué es el appconfig, es un archivo, un XML. También hay un documento que les explica qué son los XML. Son archivos con una estructura. En este caso, me sirve para guardar la configuración de mi proyecto, en este caso, la configuración de la base de datos. Yo tengo en mi appconfig, tengo una clave que se llama connection string, donde guardo el nombre de la base de datos de SQL, o sea, esta, empleados.db. Como si ustedes siguieran al pie de la letra, van a tener el mismo nombre de base de datos. En este no va a haber problema. Y si ustedes entran al SQL como localhost, tampoco van a tener problema. Pero si ustedes entran de otra manera, no como localhost, sino le pusieron otro nombre, van a tener que modificar el appconfig. Y donde dice server, pongan el nombre de su servidor de SQL. Perdón, este es el nombre de la base de datos. Este es el nombre de la key completa. Si tienen si su base se llama empleados.db y su servidor se llama localhost, no van a tener problemas. Y si su servidor se llama de otra manera, vengan y cambiaron en la appconfig. Luego de estos, si lo ejecutan y aprietan buscar, debería cargar la grilla con todos los empleados que tengan cargados en la base de datos, en la tabla empleados. Son estos datos. Vamos a ver un poquito cómo hizo todo esto. ¿Cómo está armado este formulario? También van a renegar con eso. Está explicado en el PDF, es qué controles se utilizaron. Este es un Flow Layout Panel que me sirve para organizar los controles. Fíjense cómo se van modificando en base a la cantidad de controles y el tamaño. Esta es una grilla. Viene en el cuadro de herramientas. Pueden escribir o buscarlo. Data Grid View. Un textbox. Con las propiedades doc. La propiedad doc es para, no, ¿cómo usar la palabra? Pero es para enlazar un control a un borde del formulario. Fíjense. Voy a crear un formulario de prueba. Profe, Sí, tengo una consulta. Yo lo que no encontré es TXT búsqueda. Es el segundo punto debajo de Flow Layout Panel. No sé, no lo puedo ubicar. Lo armé sin eso. sin este botón. No, eso lo puse porque está más abajo Textbox dentro del panel que se llama TXT buscar. Para Sí, mí ese era ese. sí. Y Ah, arriba hay sí. uno que se llama TXT búsqueda, según la lista esta que tenemos de propiedades. Puede ser que En el haya. apartado de No, propiedades. debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Te busco Ok. buscar. Sí. Por ahí sí le erró al nombre.
Pasa que Y después, bueno, ese documento yo sí. lo voy modificando y a lo largo del Puede ser eso. tiempo y si Puede se me ser queda. eso. Bueno, Y después Janet, acá, ahí sí. me quedó como una fila vacía abajo de los headers, del Ah, ID, DNI, nombre. sí. Me quedó una fila vacía. Sí, esa es una propiedad de la grilla Ok. que es, a ver, ¿cuál era? Fíjense que el acceso, no todos, pero algunos controles tienen un triangulito a la derecha, fíjense. Sí. Son los accesos rápidos a unas propiedades. Fíjate que una es habilitar acción de agregar. ¿Ves? Debe ser esta la que voy a decir. Habré tocado eso. ¿Mm? Sí. Les quiero explicar la propiedad doc y anchor. ¿Mm? Fíjense, si yo tiro el botón así como estamos, fíjense que el botón se queda donde está. Yo puedo dimensionar el formulario y no pasa nada. Ahora existe la propiedad doc, donde yo puedo decirle, bueno, este botón que se queda a la derecha. ¿Mm? Fíjense cómo se queda pegado a la derecha. ¿Mm? O puedo decirle hacia abajo. ¿Mm? Esa es la propiedad doc. La propiedad doc es similar, pero no es igual a anchor, donde anchor es similar. Ustedes pueden decir, bueno, el botón quiero que se quede pegado en esta posición relativa, digamos, porque ven que yo modifico el tamaño del formulario y queda el botón donde está. Entonces yo modifico la propiedad anchor y le pongo a la derecha y abajo, ¿ah? Botón y right, derecha abajo. Entonces el botón se va quedando donde yo lo especifico. ¿Mm? Ok, ok. Con esas dos propiedades pueden ir armando esto. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, la grilla. Igual no se preocupen, a ver, no se pasen una semana armando el diseño, porque puede ser que se renieguen bastante. Por ejemplo, yo también renegué porque a la grilla esta la tuve que poner dentro, no, al text box. Si ustedes ven debajo del text box, hay un control panel. Un control panel es simplemente un contenedor de otros objetos. ¿Qué pasa? Al text box yo le quise poner la propiedad doc en top, doc, no sé, doc, para que siempre hay. Pero si este control no está contenido dentro de un panel, se va a ver distinto. Se te va a superponer sobre esta valla de acá. Va a aparecer por encima de esto. Así que estuve llenando un poquito con eso. A la grilla le puse doc fill, que es el del medio, el botón del medio, que se enlaza a los 4 bordes de la pantalla del formulario. Con eso van a ir logrando un aspecto un poco mejor. Está explicado en el PDF también, si se les complica mucho, hacemos un video. Quedan unos 5 minutitos. Vamos a ver un poco el consultar. El buscar. Acá. Vamos a ir a través de todas las capas. Hago clic en buscar. También tengo pendiente mostrarles cómo hacer esto que estoy haciendo ahora, que es debuguear, o sea, hacer debug. Con la tecla F9, hacen un punto de interrupción. Entonces pueden ir viendo línea a línea qué es lo que ocurre cuando se ejecuta el programa. Con F11 voy a ver
cómo me voy moviendo dentro del código. Estoy en el evento clic del botón buscar de mi formulario principal. Vamos a ver, llama a un método que se llama buscar empleados, que es este que está acá abajo. Fíjense que acá voy a la capa de negocios, a mi clase de negocios, el método get, y se ve que recibe recibe un empleado. Esto debe ser para establecer parámetros. Con F11 vamos hasta la capa de negocio. Fíjense que ahora es donde estoy, en la clase de empleados negocio. Si yo busco en el proyecto, esta es la clase, empleados negocio. Recuerden, el front va al negocio y el negocio va a los datos. Las tres capas. Está el empleado get, el método get, va a ir hasta la clase de datos. Estamos en la clase de datos, mi proyecto empleados datos. Acá donde está toda la lógica para ir hasta la base de datos. En cuanto a esto, no les voy a decir que se lo aprendan de memoria, ni yo tampoco lo sé de memoria. Cuando tengo que, lo importante es que sepan cómo funciona. Si yo tengo que hacer otro método get de otra clase, no voy a escribir todo el código. Voy a copiar todo esto y voy a ir adaptándolo a lo que yo necesito. Pero en sí, lo que hago es declaro una lista, porque yo sé que mi base de datos me va a devolver toda una lista de empleados. Declaro una variable tipo string y de esta manera yo accedo al appconfig, lo que hablamos al principio, y obtengo mi cadena de conexión. Fíjense que mi cadena de conexión dice esto: server, localhost, base de datos. Esto es lo que está en el appconfig. ¿Por qué hago esto? Para no poner la cadena en duro acá. Porque si yo tengo que distribuir este programa a distintos clientes con distintas bases de datos, imagínense que no van a estar entrando el código para modificar el nombre de la base. Entonces se hace de la appconfig. Los que programan web pueden tener un webconfig, por ejemplo. Y ahora ya se usa el tipo JSON, que es similar. Pero bueno, sí, ya las versiones más nuevas sí trabajan con JSON. Declaro una conexión de tipo, este es un objeto, SQL Connection. Estos son objetos, son clases de ado.net, de todo este conjunto de clases que yo voy a necesitar para trabajar con la base de datos. Todo esto está explicado también en los PDF. ¿Cuáles son? Esta es una pregunta que se hace también. ¿Cuáles son las principales clases de ado.net? Está el SQL Connection, fíjense el SQL Command. Son todas las clases que yo utilizo para poder manipular los datos en la base de datos. Con esto creo la conexión. Creo un comando. Un comando es, en este caso, es el nombre del SP. Este es un procedimiento almacenado. Vamos hasta mi base. Este es el procedimiento almacenado que yo creé. Empleados get, que si yo lo ejecuto, me devuelve todos los empleados. Creo mi comando. Le envío parámetros, porque este SP recibe parámetros. Recibe un ID, recibe un nombre. En este caso, no le mando nada. Estos parámetros, ¿de dónde vienen? Vienen desde este objeto de empleado. Fíjense que yo no mando los parámetros por separado. Este método no recibe int id empleado, string nombre empleado. No, recibe todo un objeto completo. Y son los parámetros que le voy a ir pasando. Entonces, creé la conexión y acá la abro. Ejecuto el comando. Acá realmente en esta línea, es importante, en esta línea es donde hasta ahora no fuimos hasta la base de datos. En esta línea es ya donde se va y se ejecuta el procedimiento almacenado en la base de datos y devuelve los datos. Si esta consulta demorara 10 minutos,
yo voy a estar acá demorado 10 minutos en esta línea hasta que devuelva un resultado. Este objeto DataReader, SQL DataReader, es el que contiene todos los datos que me devolvió mi procedimiento almacenado, con el método read de recorro, junto con un while. ¿Qué significa esto? En español sería recorrer todo el resultado, fila a fila, hasta que no haya más registros. Por eso un while, esto es el método read, fíjense que me va a devolver un booleano hasta que no tenga más registros para recorrer. Voy fila a fila. Entonces, por cada bucle, voy a tener mi objeto reader, abro corchete y pongo el nombre de la propiedad. Ese ID es este. Después voy a tener otro DNI, reader, corchete, nombre, apellido, reader, corchete, dirección. Voy obteniendo todos los datos y lo voy guardando en un objeto empleado. ¿Para qué? Para al final agregarlo a la lista de empleados, que es la que declaré al inicio. Al final de todo, fíjense que va a entrar, ¿cuántas veces va a entrar? 9 veces, una por cada empleado. Le doy F5, al final tengo mi lista con los 9 registros. Me vuelvo hasta la capa de datos. Fíjense que este detalle, mi clase de negocios, empleado de negocio, trabaja con una lista de empleados. No le interesa cómo la capa de datos, cómo y a qué base de datos fue a buscar los empleados. Si era SQL Server, si era MySQL o otro tipo, o está en un Excel. Si yo en mi clase de datos hago otro método igual, que se llama empleados get, y que los datos los traiga de otra fuente, mi clase de negocio va a seguir igual. Porque solo trabaja, la única condición es que sea una lista de empleados. Eso es lo bueno. Volvamos a nuestro front. Buscar empleado. Después tendremos que... Bueno, me salté por alto, pero después que obtiene los empleados, llama el método refreshGrid. La grilla tiene una propiedad que se llama dataSource, que le asigno la lista de empleados. La declaré acá como propiedad de la clase. De esta manera yo enlazo la grilla a la lista de empleados. Y le hago un refresh. Hay como 2 formas distintas de... Voy a hacer un video sobre grillas, cómo cargarlas. Es a través de un binding source, que es este objeto, y a través de la grilla directa. Ya voy a armar un video y lo voy a explicar en detalle. Pero bueno, el tiempo de hasta acá rápidamente es eso. Es ir a través de las capas, volver con una lista de empleados y mostrarlo en la grilla. De esta manera. Ustedes pónganse a investigar el código. Si se animan a debugarlo, hacen clic a la izquierda o F9 y después van con F10, moviéndose F10 y F11 para meterse dentro de los métodos. Y van a ir viendo cómo van entre las distintas capas hasta que llegan a formulario principal y muestran los datos. Después vamos a ver cómo cargar combos, que es similar a las grillas. Próxima clase es utilizar este botón. Bueno, hoy no hay tutorías. Si tienen dudas o algo, me avisan y lo vemos en otro momento.
Una Profesor, pregunta. disculpe, Argentina, prioridades, prioridades, juega Argentina. Ustedes saben qué es lo que sucede. Que si tienen alguna pregunta rápida, me la hacen. profesor, una consulta. O encima no hay tutoría hoy. Sí. Eso lo de la base de datos que estaba mostrando, que están todos los nombres de los empleados y etcétera. Sí. ¿Eso ya lo tendríamos que tener de la clase pasada? Sí, está Eso. esto. Está, sí, sí, está como crear las tablas y los SP. Sí, sí. Bueno, entonces me voy a poner a investigar. Si no, yo les voy a subir. Mañana o pasado no hay una tutoría por ahí, porque el mismo día por ahí se me recomplica, bueno, no alcanzo ni a armar las dudas ya el mismo día. Tener, por ejemplo, viste que siempre está después de Sí, la sí, noche. claro, entiendo. No alcanzo ni a armar las dudas. Bien. Estaría bueno tenerlo un día después o 2 días después de la tutoría. Bueno, lo arreglamos. Igualmente tienen el foro también. Me mandan un mensaje, me mandan un mail. eh, y sí, arreglamos un día. Sí, eh, por nos ahí en mi organizamos. caso estaría bueno hacer, yo qué sé, hacer igual que esto y poderle compartir la pantalla y ver lo que tengo, lo que me falta y cosas así, por Claro. ahí. Sí, ten Porque en hoy cuenta la que. verdad que estoy re perdido hoy. Y eso que calculo yo que venía al día con las clases, pero no sé, hoy No, re es que perdido, no entendí nada hoy. no La entendiste nada. verdad, Bueno, está no. bien, ponete, es que tenés que agarrar la clase, ponértela con tiempo y ver paso a paso. Fíjate que acá, bueno, está el documento, cómo hacer todo este proyecto, está el proyecto, descargalo, fíjate, para que esté la clase, la otra clase. Es como todas las clases, vas a tener que seguir el paso a paso y sí, arreglamos si vos, si tienen dudas, arreglamos otro momento. Y el Dependiendo de la documento cantidad que de hoy, sean. ¿qué va a estar descargado ahí? Sí, el de hoy. Es que ya está listo. Ah, está ahí. Sí, sí, está todo en la clase 6. Lo que yo les mostré ahora está todo acá. Y si falta algo, me avisan, o si tiene algún error, me avisan. Listo, genial. A ver, me voy a poner, a ver. Usen Gracias. los foros. No hay nadie que haya escrito en los foros, uno o dos nomás. Entonces, si tienen dudas, porque son muchos, y calcularle que si cada uno tiene que compartir pantalla, son mínimo 15 minutos, no va a alcanzar el tiempo. Pero igualmente yo me he tomado el tiempo y he estado con algunos y hemos estado tiempo. Vos escribime y lo vemos. Nos juntamos en algún momento. Listo, genial. Tendría que ver a ver qué es lo que tengo, porque creo que hice la base de datos, pero creo que me había trabado en algo, no me Está acuerdo. bien. Sí te Algo hice, pero pido, no me acuerdo hasta dónde tengo hecho eso. está bien, sí les pido que si solicitan una tutoría, por ejemplo, vos me decís, no entiendo nada, pero bueno, tómate el tiempo, primero hace toda la clase y después de eso, si te quedan dudas, sí, consultame. Pero Sí, más no vale, más serviría vale. de nada que hacer una tutoría si vos no hiciste todos estos pasos, porque obviamente no vas a entender nada. Sí. Igual preguntando en el foro porque entre compañeros nos damos una mano. Sí, sí, también. Está bueno en el foro porque lo ven todos después de las preguntas. Parece que no lo usan. Y yo estoy viéndolo. Por ahí sí, en el foro no me llega un mail de alerta, pero me escriben y me dicen, eh, hice una consulta en el foro y bueno, yo la leo. Pero bueno, eso sería todo por hoy entonces. Nos vemos en la próxima y me escriben cualquier cosa. No, profe. Dale, nos Ok, vemos. gracias, Hasta profe. luego. Chao. Gracias, Chau, chau. profe.